No se lo esperaba en este minuto, parece. Ahora me acordé por qué. ¿Qué tal, diputado Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano? ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Buen día, Gracias porque estamos escuchando una de las canciones más conocidas de Juanes, su elección, sí. y parece que le gusta mucho. ¿Hay alguna historia con esta canción? Sí, bueno, me preguntaban por una canción y la verdad es que yo decía, ¿cuál canción? Bueno, y esta definitivamente marcó, es como el soundtrack de mi pololeo con mi señora. Ah, o sea, muy romántico. Ese disco completo, pero en particular esta canción. Ya, pero honestamente, ¿escucha en el día a día o de repente a Juanes? A veces, o sea, no es que lo busque, pero me lo topo y cuando suena me acuerdo que era nuestro soundtrack y me acuerdo en particular un viaje que hicimos cuando nos pusimos recién a pololear de Licanray a Temuco y sonaba esta canción. ¿Pero quién le dedicó a quién la canción? No la dedicamos, sino que estaba sonando. Había salido el disco, entonces lo estábamos, un CD probablemente lo estábamos escuchando, porque fue hace tiempo. Sí, hace tiempo igual, porque claro, esta canción lleva hartos años. Estaba recién estrenada, estaba nuevita en ese momento, así que fue hace rato. Y escuchábamos el disco y esta canción en particular. ¿Y tiene tiempo para escuchar música de repente? Yo escucho harta música. ¿En qué la minuto? verdad es que en el auto. Ya. Yo, por ejemplo, manejando a Viña, pero también escucho podcast. Ya, perfecto. Escucho, por ejemplo, como tengo harto tiempo, o aprovecho de hablar por teléfono en ese momento, escucho música, pero noticias, cuando ya la señal no agarra, pongo un podcast y así. ¿Nos puede escuchar a nosotros? Los puedo escuchar a ustedes también. Todas las mañanas o en la tarde también. Pero esto se va queda perdiendo como con los podcast. cerros, se va perdiendo la señal. Estamos en eso. Puede descargar en Spotify y lo puede dejar ahí. ¿Algún artista chileno que le guste? Artista chileno que me guste. Me gusta mucho la voz de Andrés de León. Ah, mira. Sí, tiene una voz increíble. ¿Es un romántico, diputado? Sí. La verdad es que no soy tan romántico en la música. ¿Más rockero? Bueno, igual Andrés de León es rockero, sí. Él es rockero. No, y yo me acuerdo de un programa de televisión hace muchos años donde él cantaba siempre en vivo. Claro. Y era, no sé si era de baile, no me acuerdo, pero yo solo lo veía por cómo cantaba y cantaba canciones muy distintas. Sí. Y realmente tiene una voz, yo no sé cómo él no vende más discos y no está más presente y no tiene una carrera internacional porque encuentro que su voz es increíble. Un gran artista. Sí. Cosas que pasan en la industria en Chile también. Sí. Ya, bueno, podríamos seguir hablando de música. Sí. Pero... Y de la industria que también es importante. Claro. La cultura también, por supuesto. Sí, pero bueno, hablemos de temas también que han estado en la palestra en los últimos días y especialmente algo que va a ocurrir hoy día también que tiene que ver con este informe que busca suspender las terapias de hormonización en menores de edad. Ustedes han pedido también suspender estas terapias. ¿Cuál es el argumento que ustedes han entregado justamente para tener esta postura? Bueno, efectivamente hoy día se vota el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara que analizó esta situación del el programa PAIG, el programa de hormonización y también de operaciones para cambio de sexo. Y esto surge principalmente por un informe que se libera o que se dicta en Reino Unido a solicitud del gobierno y del Congreso, porque ellos tenían dudas de que su programa no tenía fundamento científico. Y ellos fueron es un estudio que es una revisión, como se llama técnicamente, que tomó muchas otras investigaciones y determina que en el caso de Reino Unido y en general del mundo, porque ocurre en todas partes igual, no se ha estudiado los perjuicios que estos tratamientos tienen, tanto el psicológico primero como el de hormonas después, para qué decir lo irreversible que es la operación, y tampoco los beneficios que esto aporta, menos en edades tempranas. En el caso de Europa, estos tratamientos se aplican desde una edad mayor que en Chile, con chequeos psicológicos previos. En el caso de Chile no hay chequeos psicológicos y la terapia de acompañamiento afirmativo, es decir, acompañando lo que el menor señala, comienza a los 3 años. Para ser exactos, ¿qué es una edad mayor, según esos estudios? En el caso de Reino Unido, si no me equivoco, era a los 16 años comenzaba el programa completo. En el caso de Chile, a los 3. Y en el caso de Reino Unido tenía que haber un chequeo psicológico para ver si el menor de 16 años, desde los 16 años, porque puede ser mayor, no tenía algún tipo de patología que hiciera que no fuera conveniente entrar al programa. Y así todo, con lo exigente que ellos eran, ellos recomendaron suspender la hormonación y suspender estos tratamientos hasta tener un fundamento científico y estudios que acreditaran que era positivo y que por el contrario no era negativo. Y el tema hormonal está acreditado, los perjuicios que genera, problemas óseos, problemas cardíacos, también es irreversible, porque si bien es cierto yo puedo cortar el proceso hormonal y la naturaleza vuelve y retoma, hay un proceso, por ejemplo, en la pubertad, donde si no recibió las hormonas correspondientes porque se le bloquearon con estos bloqueadores hormonales, su desarrollo
desarrollo hormonal no fue oportuno y genera esterilidad y una serie de complicaciones. Desde que empezamos a conocer estos estudios y se empieza también a analizar los casos en Chile, no solo respecto a la hormonización, sino que también a cómo se está movilizando la sociedad, convengamos que en los colegios también esta temática está mucho más en boga. ¿Cómo ha actuado el Ministerio de Salud al respecto? Bueno, estos programas son dirigidos por el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Nosotros en la comisión citamos a todos los ministerios, citamos a muchas entidades, personas, agrupaciones, y la verdad es que sorprendió mucho que el Ministerio de Educación no tuviera información detallada y clara, y que la información que liberaban no se condecía, por ejemplo, con oficios que nosotros habíamos pedido antes, ni tampoco con la información que entregaban los otros ministerios. Entonces, cada ministerio era como, no sé, solo ve educación, y educación decía, no, eso no lo veo yo, solo ve desarrollo social, y así. La subsecretaria decía una cosa, la ministra de Salud decía otra. Entonces, por ejemplo, cuánto se invierte en la compra de hormonas, es una cantidad impresionante de recursos, pero el ministerio no sabe si esas hormonas van destinadas para el fin para el cual existe, que es tratamiento de cáncer de próstata o tratamientos hormonales en adolescentes y adultos, o para bloqueadores hormonales. Y eso no lo sabe porque nosotros compramos, quedan Senabast, los entrega a los hospitales y el médico ve para qué los receta, nosotros no sabemos para qué. Igual que las que son mutilaciones genitales para luego transformar a los órganos del sexo opuesto. Por ejemplo, yo tengo una masterectomía, decía la ministra, yo no sé si es por un cáncer de mamas o porque es una chica que quiere extraerse las mamas porque quiere ser hombre. Entonces esa información no existe. Y el propio ministerio el que financia, o sea, todos nosotros financiamos tanto los medicamentos como el tratamiento, y ojo que esto va en protección de los menores. Nosotros hablamos siempre de los menores, los mayores de 18 años, es importante que tengan información también, pero, y que los que ya han ido por este proceso de transición dicen, yo lo hice sin saber exactamente las consecuencias que he sufrido. Habían personas que declararon que decían, yo hoy día sufro de todo esto. Usted habla de los testimonios a los que tuvieron acceso en la comisión. En la comisión, y algunas cosas también salieron en prensa y señalaban aquello. Ellos decían en la comisión, yo no sabía que iba a tener problemas a los huesos, muchos de mis amigos murieron jóvenes, habían problemas cardíacos que nunca se nos advirtieron, pero por último, dice, si yo soy adulto es distinto a que yo haya iniciado este proceso psicológico desde los 3 años y que avance, porque este sistema, tú entras y el acompañamiento es, bueno, una vez que llega la pubertad viene el bloqueo y luego vienen las hormonas cruzadas y luego viene la operación. Ahora, claro, usted menciona el informe CAS, ¿no? El informe dentro que elaboró esta digamos, especialista en Inglaterra. Pero también hay otros antecedentes. Por ejemplo, respecto de eso mismo, hay un grupo de estudio de la Universidad de Diego Portales, ¿no? Que mencionaba el equipo Proyecto T, que es un proyecto que nació el año 2002 y que fue acompañando a personas trans, y que decía que dentro de sus estudios, y ahí había algunos médicos, hay una carta firmada también donde dice que las conclusiones de estos cuestionamientos ignoran décadas de investigación y experiencia clínica, estoy leyendo textual de hecho el informe, y las pruebas que demuestran los beneficios de las intervenciones hormonales sobre la salud mental y calidad de vida de quienes se someten a ellas, y dice que hay un uso tergiversado, dicen estos científicos, alimentando teorías conspirativas. Allí entonces habla de un uso ideológico de este tipo de argumentos que ustedes han esgrimido. Bueno, es lamentable que hagan sobre todo un informe científico, haga ese tipo de acusaciones, porque a lo que nos remitimos en la comisión, esa información científica y a datos que levantamos y personas que expusieron ante la comisión. El informe CAS no es el fundante de la comisión, pero sí inició en el mundo una revisión respecto a estos programas. En Europa estos programas se han suspendido, o sea, hay países desarrollados donde esto lo suspenden porque se dan cuenta que no es algo beneficioso, y no tiene que ver ni con sector político, ni con ideología. Esto tiene que ver con, tenemos información suficiente para asegurar que esto es positivo, porque lo que señalan algunos que defienden estos programas, siempre se habló, y en la comisión igual lo hicieron así, de que lo que hace esto es evitar suicidios. Pero nosotros decíamos, ok, ¿hay estudios? Sí, tenemos estudios. Sí, los estudios son a posteriori de la intervención, por ejemplo, de la hormonación o de la operación. Pero ¿han hecho un estudio de seguimiento largo de qué ocurre cuando esta persona ya han pasado años y es adulta? No. Claro. Y el informe CAS es el primer informe y es el más extenso en tiempo y es el más extenso en cantidad de informes que revisa, porque se llama una revisión, y es el más extenso en cuanto a personas analizadas. Por lo tanto, hasta ahora es el más potente o relevante en la materia. Ahora, por ejemplo, ¿y ahí sí se analiza eso, cuando la persona ya hizo su transición? No, justamente dice que no hay pruebas de lo que ellos averiguaron, no sé si solamente incluía Europa, pero por lo menos ellos señalaron que no habían pruebas que dijeran que en el largo plazo esto era beneficioso. Pero el testimonio que nosotros recibimos de adultos que hicieron esto cuando eran adolescentes, dicen, yo
habría preferido información que no tuve. Pero, por ejemplo, ¿ustedes tuvieron dentro de la comisión algún estudio, algún informe que les elaborara una tasa de arrepentimiento, por ejemplo, a la posteriori de algún tipo de cirugía o algún proceso de trans? No, informes de tasa de arrepentimiento no. Fueron solo testimonios a favor y en contra de gente que se había realizado estos tratamientos y que estaba a favor y otros estaban con el foco en la información previa que les habría gustado tener. En general compartíamos esta información base, pero la pregunta ¿es legítimo que tengamos una política pública? Primero tan costosa, pero luego que puede tener tanto, porque él puede, ni siquiera lo estamos asegurando, puede significar tanto perjuicio en menores de edad y hay tantas dudas y sigamos adelante, esa es la pregunta. En fondo, por eso la idea es suspender hasta que tengamos más información y siempre desde los menores de edad. Si usted es adulto y ahora, y yo insisto, hay adultos que dicen, nunca me dijeron lo que ahora me entero. Tengo problemas serios, aparte de la infertilidad, o sea, tengo muchos otros problemas. También ellos mismos relataban que había también tasas de suicidio que de alguna manera pueden ir dentro de lo normal, dentro de la sociedad actual, pero ellos decían, yo tengo compañeros que transicionaron conmigo que también han tenido depresiones profundas o suicidios, porque esto tampoco es la solución para los problemas de la vida. Era algo que ellos pensaron que les iba a cambiar la vida, les cambia de manera diametral, dejaste de ser de un sexo y pasaste a otro, pero no les solucionó eventualmente los problemas y se dan cuenta que en el fondo tal vez mi gran problema no era necesariamente esto. Claro. Y no hay pruebas psicológicas previas, ni tampoco hay pruebas en el largo plazo que te puedan asegurar que efectivamente salvamos vidas con este tratamiento. Sí, claro, yo le preguntaba por lo de la tasa de arrepentimiento, porque en este informe también de la Diego Portales hablaba de que la tasa de arrepentimiento no era más que un 1 a un 3%, decía. Entonces, claro, ahí bajo esa lógica uno entendería que este argumento, por ejemplo, podría estar dentro de solo la opinada. Y mira, si eso fuera efectivo, y yo no sé el alcance que haya tenido esa investigación, si eso fuera efectivo puede ser una información súper importante, pero eso no impide que nosotros como Estado tengamos una política pública donde tengamos la certeza, 1, de que le va a hacer bien y 2, de que no le va a hacer mal. Y no la tenemos. Es más, tenemos ya información que dice que hay muchos perjuicios físicos y psicológicos respecto a estos tratamientos. Diputado, estamos junto al diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, y esta conversación que ustedes tuvieron con el Ministerio de Educación permanece respecto a eso, a la educación que el mismo estudio que usted menciona demuestra que carece en la sociedad de la información que estas mismas personas que ya hicieron su transición le habría gustado tener en algún minuto. ¿Se siguen esas conversaciones para tener esa información? O sea, yo le digo algo que es muy gráfico. Tanto a la ministra como a la subsecretaria de Salud como al ministro de Educación le preguntamos, ¿entregan ustedes una información para el paciente antes de empezar estos tratamientos? Sí, siempre se hace. Perfecto, háganos llegar el formulario. Sí, lo vamos a hacer llegar. Háganos llegar 20 veces, oficiamos. Nunca llegó. Y en un momento la ministra, había estado la subsecretaria la semana anterior, viene la ministra y digo, ministra, ¿dónde está el famoso formulario donde ustedes entregan la información y firman, ¿no es cierto?, el consentimiento informado del paciente? Los estamos elaborando. No existen. Y además de los pacientes, ¿qué pasa en los colegios? Que es algo que está pasando, o sea, muchas familias no pueden esperar, y no solo las familias que quizás están con algún alumno, digamos, algún niño, niña, en un proceso de transición o con alguna inquietud de aquello, sino que todos los que están alrededor y que tienen esta inquietud ahí frente a ellos, digamos, todos los compañeros de clase. Bueno, lo que está pasando hoy día es que, y habían casos que también expusieron a la comisión, donde en el colegio, si algún menor le señala a algún profesor, por ejemplo, que está con estas dudas o estas consultas o como lo quiera llamar, hay duplas psicosociales en la municipalidad o en los establecimientos educacionales o en los hospitales que van y ellos inmediatamente lo ingresan a estos programas afirmativos, que también fue una disputa, según ellos se llama afirmativo, pero no es afirmativo. Y todos, nosotros vimos los formularios, son afirmativos, es decir, tú dices ser hombre, perfecto. Tú eres hombre y te llevamos al cambio y a tu familia que se adapte y los profesores. O sea, no es dudar, vamos juntos, veamos que... No, tú eres. ¿Cuál es la propuesta de ustedes al respecto? Desde menores de edad. Y cuando vienen los padres y no están de acuerdo con eso, porque a veces los padres no tenían conocimiento de aquello, los padres tienen problemas y tenemos casos donde los padres fueron a la comisión y señalaron que ellos fueron remitidos al juzgado de familia por los padres vulnerar los derechos de los menores y entonces lo que ocurre en algunos casos es el alejamiento del menor de sus padres. Esto es gravísimo y ocurre en Chile y tuvimos caso en la comisión. Entonces, aquí ¿qué pasa en primer lugar, legalmente un menor no puede dar su consentimiento para nada, porque son sus padres los que responden por él, excepto en este programa de una manera que es ilegal, porque eso no debería ser, en el sistema jurídico chileno un menor no puede decidir nada por sí mismo, salvo esto. Ahora, el Tribunal Constitucional había aprobado recursos incluso en algún momento para este programa, cuando había una solicitud también en el momento de hacerlo.
¿El Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en enero del año del 2024. Voy a buscar bien el documento. Ahora, respecto del acompañamiento psicológico que ustedes también mencionan, a propósito de los recursos... El PAI, que es el acompañamiento psicológico afirmativo. Hay posibilidades también de apoyar, dando a entender también que, por ejemplo, este informe lo que busca es evitar que haya cierta libertad para las cirugías en menores de edad, por ejemplo. En menores de edad se supone que está prohibido. Claro. Pero tenemos casos donde en el sistema público se han operado menores de edad. Claro. Pero per se supone que está prohibido. Ok, ahora, el informe no... Dado que el acompañamiento es psicológico. En la primera etapa, hasta la pubertad. Hasta la pubertad. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de potenciar, por ejemplo, con nuevos recursos este tipo de acompañamientos, que se le pueda desde el Parlamento también aprobar recursos a este tipo de programas? Es que al revés, lo que debería hacerse con este programa es suspenderlo hasta que tengamos información y hasta que se asegure que se va a entregar también la información suficiente a los padres e incluso a los menores, dependiendo de qué estemos hablando, porque las hormonas se supone que no se le otorgan, no se le aplican a los menores, sino que hasta que tengan la pubertad. Solamente es el acompañamiento psicológico hasta que tengan pubertad, que en el caso de las niñas parte los 8 a 10 años y de los hombres 10 a 12, 14 años. Pero entendiendo entonces que la propuesta no es dejar solos a estos niños, sino que obviamente acompañarlos psicológicamente. Más allá de frenar todos los temas. Es que la propuesta es que esto en el acompañamiento no sea afirmativo. O sea, lo que tenemos hoy día, según el informe CAS y según lo que nosotros levantamos y según lo que señala entonces el informe de la Comisión, es que lo que tenemos hoy día no es para nada algo positivo y tenemos que revisarlo. Y mientras eso no se revise, no puede avanzar como está, porque en el fondo estamos empujando a menores de edad desde los 3 años, en contra de la voluntad de sus padres en algunos casos, a un escalón donde el siguiente es las hormonas y el siguiente es la operación y todo es irreversible, incluso el acompañamiento psicológico, porque tú ya marcas a un menor de edad en comportamiento del sexo opuesto y si después cuando es adulto, es adolescente, decide que no es así, estuvo 8 años un niño con falda, digamos, y eso no es menor en su desarrollo personal. Ahora, le pregunto, dentro de su mirada, de su visión, ¿hay también un enfoque sesgado o más bien ideológico desde el gobierno para poder potenciar este tipo de programas? A ver, yo creo que, y ojo, quiero hacer una salvedad, esto ha sido muy potenciado durante este gobierno, pero esto partió en el gobierno anterior, que es el signo distinto. Yo creo que aquí faltó información, yo creo que aquí se dejaron llevar por toda esta ola que tuvimos hace algunos años, ¿no es cierto?, donde todas estas miradas avanzaron muy rápido y en este caso este tema puntual avanzó sin información científica que lo respaldara. Eso nos parece grave y por eso nosotros creemos que esto debe suspenderse hasta que se analice y pudo haber habido en algunas personas que lo impulsaron porque de hecho muchas de las respuestas que teníamos eran, mira, no sé, pero en realidad yo siento que esto es bueno. Y bueno, es que aquí no podemos avanzar en políticas públicas con muchos recursos y que afectan a menores de edad porque creemos algunos que, bueno, somos adultos que deberíamos proteger y tener certezas antes de aplicar cualquier cosa respecto a un menor. Diputado, pero no, lo mismo el cuerpo político. Claro. Pero ¿no cree que también esa ola que usted dice es porque se reunieron también de alguna u otra forma un montón de personas, un montón de información, un montón de situaciones también que de un minuto para otro también la sociedad la observó y dijo, ¿qué hacemos después de tanto tiempo que esto estaba bajo la arena y que también esas mismas políticas públicas no se hicieron cargo? O sea, no sé si estaba bajo la arena, pero en el fondo lo que sí ocurría era, por ejemplo, una discriminación e incluso vimos casos de maltrato brutales e inaceptables. Yo creo que la sociedad también ha avanzado en primero no discriminar, porque en el fondo vamos entendiendo que cada persona va tomando las decisiones y las opciones que estime conveniente. ¿Solo respecto a la transfobia o a la comunidad LGBTIQ+? Yo diría en términos generales ha habido en ese sentido un avance de respeto. O sea, insisto, afortunadamente. Sí, y estos casos de agresión, por ejemplo, donde simplemente por el hecho de andar vestido, o sea, eso es, yo creo que ahí sí hemos avanzado mucho, pero respecto puntualmente de este plan, de este programa, yo creo que avanzamos sin la información suficiente y generando un perjuicio, y repito, estamos hablando porque este informe tiene que ver hasta los 18 años, afecta o se refiere de información respecto a los 18 años porque son menores de edad, y ahí es donde tenemos que tener un extremo cuidado y creo que aquí no se ha tenido ni el gobierno anterior, menos este gobierno porque lo ha impulsado con más fuerza, y estamos hablando de mucha plata, aquí hay una industria detrás, una industria farmacológica millonaria. Ahora, solo para precisar lo que yo comentaba del Tribunal Constitucional, eso ocurrió en enero de este año, cuando el Tribunal acoge un requerimiento del presidente Boric y ordena anular una glosa de la ley de presupuesto que prohibía al Ministerio de Salud financiar las terapias hormonales en niños, niñas y adolescentes. Sí, eso fue toda una estrategia también de varios parlamentarios oficialistas que iban en esto. Nosotros, de hecho, también lo que habíamos logrado el año pasado para la ley de presupuesto de este año era dejar sin financiamiento la hormonación. Y eso era a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ese capítulo quedaba sin financiamiento, pero luego en el Senado se le repuso. Y nosotros creemos que hay que suspenderlo. Y el Tribunal Constitucional, ¿por qué lo hace? Porque en el fondo es norma está y el programa existe.
Pero no entra al fondo de ese programa es bueno o malo, eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. Diputado, Perdón, y esto no es ley, ojo. Esto no pasó por el Congreso, estos son directrices, regulaciones fundadas en otra ley que se refería a otra cosa y de ahí se saca este programa y es súper importante. ¿Cómo recibe usted, y bueno, también desde la bancada de republicanos, quienes están apoyando este punto de vista de esta discusión de la urbanización, las acusaciones de transfobia? También aquí hay una postura más allá que política, también a un montón de entidades, desde el móvil también hay una crítica respecto a toda esta discusión, desde la Fundación Selena estaba observando si es que hay alguna crítica, pero también quienes han llevado una bandera de lucha desde las personas trans. Y bueno, hay una acusación importante hacia todas las personas que están llevando esta postura como directamente una transfobia. Bueno, en primer lugar, esto no es algo exclusivo del Partido Republicano, esto es bastante transversal, incluso la creación de la comisión contó con votos de algunos que eran de centro u oficialistas, porque ellos decían, bueno, esto es un tema grave de menores que yo quiero que se investigue. Por lo tanto, hubo apoyo a que se investigara de distintos sectores políticos. Nosotros hoy día tenemos la votación que espero contemos con los votos para aprobar este informe que entre paréntesis no genera en sí mismo ningún cambio, solo un informe de una comisión especial investigadora que queda a disposición de la sociedad y del cual deberían emanar cambio de políticas públicas o leyes, pero en la práctica no es más que eso. Ahora, yo les quiero aclarar a todos los que señalan aquello, que lo que nosotros estamos haciendo es proteger a los niños en Chile, o buscar proteger a los niños en Chile, o pretendemos proteger a los niños en Chile, y en particular aquellos que están con estas dudas de su identidad de sexo. Por lo tanto, es al revés, es en protección de ellos. Si ellos tienen toda la información, si tenemos todo el respaldo científico del cual hoy día carecemos, y ellos tienen la edad suficiente, ellos son libres de hacer lo que quieran, pero nosotros queremos resguardar que no les pase lo que le pasa a muchos otros que dicen, si yo hubiera sabido, si algún adulto responsable hubiera frenado esto en su momento, yo hago esto de adulto o tal vez no lo hubiera hecho. Sí. Nos quedan algunos minutos, diputado Stefan Schubert, estamos hablando con él aquí en el estudio de Hora Clave, pero hablemos, por ejemplo, del caso Procultura también, porque ha marcado la semana en términos políticos. ¿Cuál es su percepción respecto, por ejemplo, de lo que ha dicho Alberto Larraín, de que no había ningún tipo de desvío de fondos o utilización de fondos que fueran a la campaña del presidente Gabriel Boric? Bueno, yo creo que tener la excelente oportunidad en el juicio de demostrar dónde está la plata, entonces en qué se ocupó, porque entiendo que esos recursos no se rindieron, no había plata en las cuentas, había gente que incluso quedó sin ser pagada en el último tiempo, que prestó servicios para la fundación, que lo demuestre, digamos. Yo espero que así sea, de verdad espero que así sea, porque esos recursos estaban destinados a programas que supuestamente iban dirigidos a las personas más necesitadas, pero ellos señalan que esos servicios no los recibieron, lo que es muy grave, porque son recursos públicos y muchos recursos públicos. La investigación fiscal habla de 6.000 millones de pesos y hablamos de casi la mitad de las regiones de nuestro país que hubieran entregado a través de los gobiernos regionales recursos a esta fundación, y yo creo que, bueno, es el momento de responder y explicar entonces qué hicieron y dónde está la plata. Claro, había una investigación incluso habla hoy día CIPER, que había identificado, ¿no?, a Lucía, ¿no?, que era esta persona que eventualmente había estado relacionada también con una identificación de una escucha telefónica, que aseguró que Procultura le debía plata. Lucía es quien habla de Alberto Larraín, claro, o sea, es como toda una cadena. Sí. Ahora la revisión que hace, por ejemplo, CIPER dice que no venían estos dineros de ningún tipo de entidades públicas, como sostenía la Fiscalía. ¿Que los 6 millones de pesos no eran públicos? Que no eran públicos, que venían de aportes de otras empresas, como Enel, Anglo American o Candelaria, eventualmente. Pero eso es lo que aparece en CIPER. No he leído ese último informe que usted señala, pero lo que entiendo nadie discute y nadie duda es que son muchos recursos públicos que se entregaron a través de los gobiernos regionales a la fundación. Eso entiendo que siempre fue el problema. Esa fue Eso está tratando de acreditar la Fiscalía, digamos. Y entiendo que las personas la misma fundación reconoce que multiplicó por 10 sus ingresos del fisco. Incluso, ya no recuerdo dónde lo leí, pero ayer leía que la fundación habría multiplicado por 10 sus ingresos de recursos públicos. Uh-huh. Más los recursos privados que pudo haber recibido. Y entiendo que nadie ha discutido que ellos sí recibieron recursos de parte del Estado. Es más, la duda es que por qué no los rindieron. Y eso el gobierno regional, incluso de Metropolitano, reconoce que no rindieron, por lo tanto hubo entrega de recursos. ¿Debiese responder con su cargo, por ejemplo, algunos de los políticos involucrados en este tipo de investigaciones en este momento? Se lo pregunto, por ejemplo, por el gobernador Orrego o algún otro. A ver, yo creo que tenemos que avanzar en la investigación. Aquí ha habido un ocultamiento por varios meses, ya estamos prácticamente 2 años, si no me equivoco, del inicio de esta investigación. Yo espero que lo que la Fiscalía ha levantado hoy día permita avanzar. También lo que Contraloría General de la República está haciendo respecto de por qué se entregaron esos recursos de manera directa, sin la rendición correspondiente. O sea, hay un proceso también administrativo. Yo creo que hay que tener la información para que las personas responsables primero salgan a lo menos de su cargo y luego respondan ante la justicia. Yo espero que ocurra, y ocurra con celeridad, y ocurra respecto de todos los involucrados. Estamos hablando de muchos recursos que son
son públicos y que debemos resguardar siempre. Diputado, y en un contexto electoral también se van en estos paralelismos observando cada una de las posturas. Ayer la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que este caso no es un caso del Frente Amplio, el caso de Procultura, y acusó una estrategia de espionaje con fines políticos. Y bueno, por supuesto, la Democracia Cristiana también salió a entregar sus declaraciones. Se observa una desunión respecto a todo lo que está ocurriendo en las izquierdas, y una desunión de la que también ellos mismos apuntaban a las derechas respecto también a sus candidaturas políticas. ¿Cómo observa lo que está ocurriendo directamente en el Frente Amplio, las acusaciones hacia la Democracia Cristiana y viceversa? Bueno, cuando el barco se empieza a hundir, ocurre justamente esto, la desesperación, y cada uno busca salvar su propio pellejo. Yo encuentro en primer lugar que esto es lamentable. Si esto es efectivo, insisto que si es que es efectivo, que se está investigando, esto es tremendamente, afecta mucho a la fe pública, porque era un gobierno que supuestamente venía a ocuparse de los más necesitados y luego hacer las cosas de manera distinta y romper con la corrupción. Y resulta que si esto es efectivo, a muy poco andar, o sea, recién iniciado el gobierno, esto ya se habría empezado a hacer operar, y eso es muy grave. Y le hace un daño a las fundaciones que hacen bien la pega. Muchas fundaciones quedaron por muchos meses sin recibir recursos ni de privados, porque nadie quería tocar una fundación. Era como que lo que es absurdo, porque en este caso es un par de fundaciones, y no quiere decir que las fundaciones son cajas políticas de pagadores de servicios y de beneficios. El Hogar de Cristo, sin ir más lejos, está con una crisis muy importante. Y varias otras más. Yo me topo con muchas y la verdad es que ellos están muy afectados. Un poco se ha revertido este último tiempo. No sé si ahora con abrir la carpeta investigativa y sacar de nuevo a la luz esto y los detalles, va a empeorar esa situación, pero estaban volviendo a recibir recursos, incluso públicos, las fundaciones que hacen bien la pega, que es ahí donde, si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros problemas en Chile tienen que ver con el control. No es malo que haya recursos del Estado a fundaciones, por ejemplo. El tema es que no hay un control debido, y nos pasa siempre en todo tipo de cosas donde fallamos en el control. Yo creo que en general el aparato estatal debiera estar más bien centrado en personal para controlar y registrar que para tanto personal. Entonces está trayendo un problema efectivamente político hoy día, más encima en año electoral. Lo que yo creo que es impresentable es hablar de un espionaje, porque espionaje, el sistema judicial no espía, es vía autorización judicial, porque la ley lo permite, que hace escuchas telefónicas, que es muy distinto al espionaje. Diputado, nos queda un minuto nada más, pues estamos hablando con el diputado Stefan Schubert, pero bueno, durante estos días el Partido Republicano también había quedado en la palestra por lo que ocurrió con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y lo que ocurrió también con la determinación de la senadora Aravena, la senadora Carmen Gloria Aravena, que ella dice que efectivamente en el Partido Republicano finalmente le pidieron renunciar porque no iba alineado con sus preceptos, su propia idea de lo que ocurría con esta comisión y del informe determinado. Sopesando los días en el Partido Republicano, esa decisión, esa determinación, esa solicitud que se le hace a la senadora Aravena, ¿cómo ha sido sopesada? Bueno, en primer lugar, creo que es muy lamentable todo lo que ocurrió y la forma en la que la senadora termina saliendo. Ella además es senadora por la Araucanía, que es mi región. Yo he trabajado mucho con ella en conjunto en proyectos de ley o en la misma región. Tengo una muy buena impresión de ella. Yo creo que ella, honestamente y de buena fe, considera que el informe es positivo. Varias de las propuestas que se terminaron aprobando habían sido las de ella. Nosotros encontramos que el informe tiene cosas positivas, pero como hay que o apoyarlo o no apoyarlo, y de hecho había que votarlo a favor o no, nosotros consideramos que había muchas cosas que eran riesgosas y peligrosas, y por eso, a pesar de que hay cosas buenas, nosotros decíamos, bueno, no lo podemos apoyar. Pero eso no quiere decir que las cosas buenas, y muchas de las cuales vinieron de la misma senadora, estén, y si eso llegara, por ejemplo, eventualmente a ser presentado como proyectos de ley, por supuesto los vamos a analizar y vamos a intentar mejorar y votarlos a favor si son beneficiosos. Yo lamento mucho, y nosotros lamentamos mucho la salida de la senadora, pero efectivamente cuando ella era la comisionada, la enviada por el partido a esta comisión, que es tan relevante, y ahora nos damos cuenta, ¿no es cierto?, el revuelo que generó el informe de la comisión, ella tiene como enviada del partido que estar alineada con lo que quien la envía pretende o espera. Y eso se fue conversando con ella. Lo que pasa es que ella fue señalando que a ella no le parecía, y ya hubo un punto donde se vio que esa era la línea que tomaba, porque al principio eran muchas ideas que había que discutir y podía no resultar ninguna de ellas, pero cuando ya esto avanza, el partido le hace presente, ojo, que esto no va en la línea de lo que nosotros esperamos, nos parece que no es positivo, es que a mí me parece que sí, y llegan a este punto al final donde es que esto va en contra, nosotros no lo apoyaríamos. ¿Tú entiendes lo que significa? Yo entiendo lo que significa, y ya toman entonces la decisión de votar a favor del informe y renunciar al partido político, y yo creo que
es entendible de ambos lados. O sea, ella no se siente probablemente que el partido del cual ella pertenecía estaba haciendo lo correcto, y el partido siente que la persona que envió a la comisión no estaba representando al partido, y creo que eso naturalmente llevó a lo que terminó. Y de hecho nos dijo que esa conversación la tuvo directamente con José Antonio Cast. Yo entiendo que tuvo varias conversaciones con distintas personas, sí, también con José Antonio. En las últimas horas, de hecho, entiendo antes de que renunciar. José Antonio se reunió con ella incluso en una oficina de ella, y eso fue, entiendo que una semana o dos antes de que ella votara y renunciara. Diputado Stefan Schubert, muchas gracias por estos minutos de conversación con Hora Clave. Muchas gracias, que salga todo bien ahí en la votación. Muchas gracias por la invitación. En poco tiempo vimos muchas cosas, así que les agradezco este inicio de así tratamos de hacerlo nosotros. Excelente, muchas gracias, y un abrazo también a las personas que nos están escuchando. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Antes de la pausa, hablamos de Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito. Y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. 8:41 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos enseguida en Hora Clave.